Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende del día que vayan a escuchar este estudio. Que Dios los bendiga a todos. Este estudio se llama Mira que te mando que te esfuerces. La frase está en el libro de Josué, el capítulo 1, verso 9. La recomendación de Dios, mira que te mando que te esfuerces. Dios les bendiga. Mi oración a Dios es que ustedes que están enterados en la gracia enterados o entrados en la gracia de Dios y decidieron aceptar el nombre del Señor Cristo Jesús sobre ustedes en el bautismo, tal y como está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 2, del 37 al 39. Y dice, es palabra de Dios ahí. Al oír esto, se compungieron, se entristecieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llame. Bien, con el mismo bautismo del apóstol Pablo, que está en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 1 al 6. Y dice ahí, sucedió entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les preguntó, ¿en qué pues fueron bautizados? O sea, ¿cómo pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan el Bautista. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Bien, a todos los que están que ya tienen este bautismo, el Señor les bendiga. A los que están a punto, el Señor los bendiga, y a los que todavía no llegan, el Señor los bendiga. Y a todo el que quiera creer, Dios lo bendiga. Bien, y todos los cristianos por cuyo nombre fueron llamados así, fueron bautizados así, en ese nombre. Por eso fueron llamados cristianos. Tengan por cierto que tenemos un mandamiento de Dios, pues se nos ha prometido una tierra a la que debemos entrar, como fue con aquellos descendientes de Abraham, guiados por el profeta Josué, o Moisés primero, luego Josué, a quien Dios dio esta orden, te mando que te esfuerces. Así nosotros, los que recibimos la promesa, no bajo ley, sino bajo la gracia, aún antes del bautismo recibimos la misma orden. Pues igual que ellos pasaremos el río Jordán, en cuyas aguas dejaremos nuestros pecados. Esto es el bautismo. Los padres de esa generación entraron en el Mar Rojo y lo pasaron sin ley, pero renegaron. Y Dios los dejó en el desierto, sin tierra ni la promesa para ellos, pues fue anulada porque no mantuvieron la orden ni la fe. Esto es, el pacto que hicieron con Dios. Ellos sabían que deberían continuar hasta que Dios los santificara en la montaña, después cumplir la orden de ser valientes, pues debían echar de sus tierras a los que las habitaban, cuyos moradores, o los que vivían allí, Dios había desechado por paganos e idólatras. Pero ellos se negaron a cruzar el río Jordán, por miedo a los de Jericó y a otros pueblos, acobardados por la doctrina de espías flojos y desanimados, que contaron fantasías a los seguidores de la nube de día y la luz de noche, y los hicieron desfallecer de miedo, por lo cual se acobardaron y se negaron a cruzar el río Jordán. Dios en su enojo les juró que ninguno de ellos vería la tierra prometida, a excepción de dos personas, esto es, Caleb y Josué. Ellos la verían. Estos dos animaban al pueblo bajo la promesa diciendo, Dios luchará por nosotros.
Ciertamente podemos tomar la tierra porque Dios lo prometió, pero el pueblo desanimado por los otros 10 espías flojos no quisieron pasar. Así pues Dios dio la orden a Moisés de regresarlos al desierto, donde murieron todos, hasta que se levantara una nueva generación. En esta nueva generación estarían esos 2 valientes, Josué y Caleb. Y claro, Moisés también, pero a Moisés Dios había dicho que no pasaría él el Jordán. ¿Por qué contar estos hechos de aquel tiempo? Es por la semejanza con nuestros días. Dios habló con Josué 3 días antes de que cruzara el río Jordán para darle instrucciones de lo que debería hacer. Y el primer encargo o comisión a él fue: te encargo que te esfuerces. El segundo, que seas valiente. El tercero, que no tengas temor, ni te falte el ánimo, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y de allí el por qué Dios le encargó eso. Dios no ama a los cobardes ni desanimados, o sea, a los detractores, que se echan atrás. Él dijo en Lucas capítulo 16, verso 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Ve? Se hace esfuerzo para entrar en el reino de Dios. Y el esfuerzo no es tanto para entrar, pero se entra con esfuerzo. Hay una lucha por delante de uno. Esta advertencia debiera hacerla cualquier pastor antes de bautizar a alguien en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque al bautizarlo en el nombre del Señor será con testigos. Un testigo será la iglesia, 2 o 3 cristianos. El segundo testigo será el cielo mismo. El bautizado será conocido de los ángeles de Dios y amado en el cielo. Y el tercer testigo será el infierno. Y serán también conocidos del diablo y sus demonios, y estos lo odiarán. Por eso mismo será odiado por el mundo. Y allí comienza el verdadero esfuerzo para mantenerse en Cristo. Los gigantes, haga de cuenta. Los gigantes que había en Jericó y en las tierras que iban a conquistar aquellos hebreos por la promesa de Dios, eran enanos si los comparamos con cada demonio o diablo o mal espíritu que hay en las regiones que nosotros tenemos que conquistar. Por la promesa de Dios, claro. Ellos se amedrentaron con la idea de no poder contra hombres mortales, porque eran grandes de estatura. ¿Cómo no hacerlo nosotros si nuestra lucha es contra demonios y ángeles malos que dominan al mundo? Pues Dios dice que debemos esforzarnos para lograrlo, porque debemos resistir sus ataques, que serán no solo contra nosotros, sino también contra los seres que más amamos. Ponga atención. No solo es contra nosotros, sino también contra los seres que más amamos. Pues su deseo será hacernos desistir, desmayar, dejar el camino. Entonces aquellos pasaron el río Jordán, bautismo, y comenzaron una lucha que no era fácil para obtener su tierra. Nosotros somos bautizados y comenzamos una lucha que no es fácil para obtener el reino de Dios. El primer obstáculo que ellos encontraron fue la ambición de uno de ellos mismos, y por esa causa murieron 36 de ellos, que se suponía no deberían morir, según la promesa, si mantenían la orden de Dios. Pero la ambición hizo su aparición. Si leemos cualquiera de los evangelios, no que sean más de uno, pues el evangelio es uno, pero visto o narrado según la visión y entendimiento de 4 personas distintas, o dictado por 4 personas distintas. Aún así el evangelio es uno, y no se contradicen como algunos afirman, excepto en detalles menores, y no de doctrina. Bueno, se suponía que los apóstoles no se perderían. Sin embargo, ahí también se hizo presente la ambición, en el hijo de perdición, en Judas, y por él fue entregado el Señor Jesús. Toda esta explicación nos es necesaria para entender que antes de ser bautizados, pasar el río Jordán, haga de cuenta, debemos ser advertidos que viene una lucha fuerte para obtener la promesa de Dios, que necesitamos esforzarnos. Y el esfuerzo no consiste en hacer cosas, y doy ejemplo de estas cosas. Dios te dio orden de cuidar la fauna, pero Él
la destruirá junto con todo lo que hay. Mas Él mismo la renovará otra vez. Sé que esto no agrada a muchos que creen que Dios nos dio la orden de amar a los animales. Para eso no se necesita una orden. Él nos creó para eso, para amar. Así que no necesitamos orden de hacerlo. Es un deber hacerlo, de cuidar de ellos, amarlos. Es natural si los cuidas. Pero si hay un vecino tuyo que se está yendo al infierno y tú prefieres hablar con tu perro o gato, está bien. Solo recuerda que Dios sí te dio la orden de predicar su evangelio a las personas. Esa es una orden. Lo otro no. Lo otro es un deber. Así que confundimos las cosas y damos de comer a gatos, perros y otros animales. Pero le negamos el alimento a un niño o joven o anciano que necesitan. Lo primero es un deber natural. Lo segundo es un deber con promesa de Dios. Leamos Mateo capítulo 25, versos del 31 al 46 y veamos si es cierto lo que estoy diciendo. Dice el Señor ahí: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recogieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos, las ovejas, los justos, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacían. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los chivitos, a los cabritos: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él les responderá diciendo: de cierto, de verdad les digo, que en cuanto no lo hicieron a uno de estos, mis más pequeños, tampoco a mí me lo harían, me lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Ahí está la promesa de Dios. Y si lee con atención, ahí el Señor no dice: por cuanto les diste a los animales, a mí me lo hacías. Entiéndalo, es claro eso. Ahora yo sé que los animales sufren, y es culpa de todo el mundo, suya también. Pero no estará haciendo nada por ellos, ni por usted, si se pasa su vida creyendo que al hacer algo por ellos, protegiéndolos, les será contado por justicia delante de Dios. Usted puede hacer mucho por ellos, quitando el pecado de usted y ayudando a otras personas a que sepan cómo quitarlo de ellos, pues los animales sufren a causa de nuestro pecado. Ellos y toda la tierra fue maldecida por Dios a causa del pecado del hombre y la mujer. Lean Génesis, capítulo 3, verso 17 al 19. Yo se lo leo. Dice ahí, palabra del Señor: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá.
y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Ahí dice Dios, maldita sea la tierra por tu causa. Y en otras Biblias dice, por amor a ti. Sea como sea, la tierra se perdió, pues era posesión del hombre. Pero el hombre perdió su derecho a ella al desobedecer a Dios. ¿Cómo rescatar nuestra posesión para quitar su maldición y que la fauna deje de sufrir por nuestra causa? Lo primero es esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Al creer en Dios y bautizarse como Él lo manda, ya has dado un paso grande hacia la salvación tuya y de la tierra. Así que anima a cada hombre y mujer a tu paso, no a que se unan a una asociación que cuide de los animales o la fauna, sino que se unan al reino de Dios, que busquen su salvación, que se esfuercen, que sean valientes, que no tengan temor a la lucha contra los demonios, que entren al reino de Dios y luchen contra su propio pecado para redimir juntos todos esta tierra y sea como antes que fuera maldecida por Dios por culpa nuestra. Porque si cuidando de los animales o fauna te hace sentir bien, ¿cuánto más te hará sentir bien saber que has abierto la puerta del reino de Dios a alguna persona perdida? Piénsalo. Y si Dios te da una promesa por dar de comer a alguien, o vestir a alguien, o visitarlo en su mal, o en la cárcel, ¿cuánto más será el galardón de Dios para ti si con tu esfuerzo conquistas un alma para Cristo Jesús nuestro Señor? ¿No te dirá bienaventurado en aquel día? Piénsalo, hermano, hermana. No te vayas a las religiones. Ve a Cristo. Ellas, las religiones, rechazan siempre la verdad y te enseñan cosas vanas. Ellas crucificaron a tu Señor Jesucristo. Ellas son casas de tinieblas. Las religiones son la morada de Satanás. Eso lo puedes leer tú también en Apocalipsis capítulo 18, verso del 1 al 5. Vea. Dice ahí, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con voz fuerte, potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, esto es de su doctrina, del vino de su furor, de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, le han metido cosas, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido del poder de sus deleites, o sea, de sus fiestas y de sus santos y de todo lo demás. Y oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Amén. Y en Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 8, dice ahí, allí se identifica a esas religiones, a esas bestias. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Es un monstruo. Y el dragón le dio su poder. ¿Quién? El dragón. ¿Y quién es el dragón? El diablo. Y el diablo le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra detrás de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Amén. Esto les puedo platicar la historia como cuando dicen, bueno, ¿quién como Roma y quién podrá luchar contra Roma? Después de que conquistó la tierra por medio de la religión. Ve, entonces, también se les dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, ahí lo tiene usted.
su doctrina, y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo no es nombre. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, esto es, contra los verdaderos creyentes, y vencerlos. ¿Qué iglesia ha matado a tantos cristianos que no fue la católica? Y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es la única iglesia que ha tenido dominio sobre toda la tierra. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, ahí tiene usted, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí lo tiene usted. Ahí está identificada la Iglesia Católica del tiempo aquel y de este tiempo. Ahí claramente habla de la Roma antigua y de la actual. Dos bestias, una dominando el mundo antiguo por la fuerza, por la guerra, y la otra dominando al mundo actual por el engaño religioso. Volviendo al tema de esto, es que debe ser advertido o advertida antes del bautismo, que tendrás una lucha por delante y necesitarás ser muy valiente y esforzado. Pero si tu bautismo es cualquier otro fuera del cristiano, que está en el libro de los Hechos 2:38, seguramente tú no necesitas ser advertido de nada, pues tú no has pasado de muerte a vida, tú sigues muerto en tus mismos pecados, porque la promesa de perdón de pecados está en el nombre del Señor Cristo Jesús. Nadie más murió por tus pecados. Juan 3:16 dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, única creación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Quién es Él? Pues su Hijo. De Él está hablando. Porque el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Como hemos dicho antes, Padre no es nombre, Hijo tampoco es nombre y Espíritu Santo tampoco es nombre. Y el mandato es en el nombre. Y la revelación de ese nombre la tenía Pedro, el apóstol del Señor Jesús. Y Él es quien revela el nombre ahí en Hechos 2:38. Por eso yo afirmo categóricamente que Pedro nunca estuvo en Roma, o ellos no bautizarían en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ve, también fue Pedro quien dijo a Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. Por lo cual la divina respuesta le dijo, bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Entiende? A Pedro no se lo dijo nadie de la tierra, ningún instituto bíblico ni ministro alguno. No lo aprendió de ninguna religión. Se lo reveló el mismo Dios. Bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Ve? Por eso dice, sino mi Padre. ¿Quién se lo reveló? Sino mi Padre que está en el cielo, le dijo el Señor Jesús. ¿Ve? Y Pedro dice a los judíos, arrepiéntanse. Arrepentíos, o sea, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre del Señor Cristo Jesús y recibirán el perdón de sus pecados. ¿Ve? Y recibirán el don, el regalo del Espíritu Santo. El regalo del Espíritu Santo es para que te diga cuando estás haciendo mal. Para que si haces mal, te duela en la conciencia. Para que seas consciente de lo que no debes hacer. Para que con su ayuda puedas ir derecho. Y Él, como vigilante tuyo, te diga en tu conciencia que estás mal. Si haces maldad, claro. Para todo eso tienes que ser esforzado, porque no es fácil reconocer tu error. Prefieres culpar a quien sea, sobre todo a Satanás, de tu debilidad. Pero recuerda que Satanás no te obliga a hacer lo malo, solo te enseña en tu mente cómo hacerlo. Pero eres tú quien ejecutas esa obra mala. Tú haces lo malo que ese enemigo puso en tu mente, digámoslo así. Si alguna persona te pone un paquete con veneno enfrente y te dice, si eres muy hombre o si eres mucha mujer, come el veneno. Al fin está escrito que si bebes veneno no te hará daño. Y tú lo tomas. La persona que tentó, a la que se envenenó, claro que es culpable. Es culpable de haberte tentado, pero no de que mueras. Allí el culpable eres tú mismo.
porque tú hiciste aquello que podías haber rechazado y además decir otra escritura en su contra. Sí, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Entiende, verdad? Pues cuando Dios dijo a Josué, te encargo que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, Dios ya le había dado el don del Espíritu Santo. Y así lo hace contigo también. En cuanto te bautizas en su nombre, Él te da ese don. Porque dijo, yo estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Ves? Así pasa contigo. Él está contigo donde quiera que vayas. Él te vigila que hagas lo correcto. Él te anima cuando te desanimas de seguir en la lucha. Él te renueva la fuerza cuando la tuya termina. Él te da valor cuando tu valor termina. Él te ayuda cuando le pides ayuda. Él hizo todo esto con Josué y lo hará contigo. Solo te pide que te esfuerces. Cuando tú reniegas, contristas ese espíritu que te dio. Si te vas de donde Dios te hizo columna, sin motivo de doctrina falsa, contristas al Espíritu de Dios. Si no vuelves al lugar de donde te fuiste sin haber sido llamado a salir de ahí por causa de idolatría o falsa doctrina o satanismo, tú estás renegando de la orden de Dios, de esforzarte y de ser valiente. Lo más probable es que caerás de la gracia de Dios y Él quitará tu corona, el Espíritu Santo, de ti y lo dará a otro. Por eso dice en Apocalipsis 3, 10, 11. Por cuanto has guardado la palabra, esto es palabra de Dios, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Si te fuiste sin ninguno de estos motivos, ahora eres una oveja perdida en las manos del enemigo. Y estarás dando vueltas y vueltas como los antiguos hebreos en el desierto, de religión en religión, de grupo en grupo, y no poseerás jamás la tierra prometida, a menos que te arrepientas. Juan el Bautista dijo, ahí en Mateo 3, 6 al 8, lo podemos leer. Dice, y confesando sus pecados eran bautizados en el Jordán. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y de los saduceos, de los religiosos, venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que viene? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto es, amén. Esto es hacer lo correcto y que tengas el valor de enfrentar tu vergüenza, pedir perdón y volver donde Dios te dejó, cuidando tu lugar. Tu lugar no es una banca, tu lugar no es una casa de oración, tu lugar no es una religión, tu lugar es donde Él te llevó a conocer su palabra de verdad. ¿Acaso Él dijo, donde estén los fariseos, ahí estaré yo con ellos? No. ¿O acaso dijo, donde esté un montón grande de creyentes, ahí estaré yo? Tampoco. Él dijo, donde estén 2 o 3 alrededor de mi palabra, la verdad, allí estaré yo con ellos. ¿Ve? ¿Haciendo qué? ¿Qué estará haciendo Él allí? Dando lo mismo que dio a Pedro, revelación nueva cada día. No repitiendo credos o mensajes, lo mismo y lo mismo siempre. Es la revelación contra lo que no puede el enemigo. Por eso es la roca en la cual Él fundó su iglesia, porque contra la revelación el enemigo no puede engañar a nadie. Es la única que no puede el enemigo tener y con la que no puede luchar. La revelación. Y es donde el Señor Jesús dijo, sobre esta roca, la roca de la revelación, cada día, no solo una revelación, no, revelación nueva cada día. Cada vez que se reúnen, Él es el maná del cielo que caía cada día, no solo un día. Sobre esta roca pondré el fundamento de mi iglesia, dijo el Señor. Luego dice, no temas, manada pequeña, ¿verdad que sí? 2 o 3, manada pequeña, 2 o 3, grupos pequeños.
porque a Dios le ha placido darles el reino. Saber dónde y en qué grupo está el Señor es sencillo. Ahí donde Él está y se reúne, será un grupo pequeño, pero en cada reunión habrá revelación nueva de su palabra, cada vez que se reúnan, pues no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda revelación, palabra que sale, que salía no, que sale, que sigue saliendo. Cristo Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos, Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo verbo que nos revela la verdad de Dios cada día, cada vez que nos juntamos. Allí está Él. ¿Por qué? Porque allí nos llega la revelación. Amén. Veamos Hebreos 13:8, pues allí es donde dice, el Señor Cristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. La revelación no terminará porque seremos enseñados de Él. ¿Y qué nos enseñará? Si ya sabemos todo. ¿Entiende? Él mismo es la revelación de Dios. Entonces, donde Él está, habrá revelación siempre. O sea, no se trata de que, a ver, pues ahora vamos a hablar de esto, pero sin revelación. Vamos a contar un cuentito. ¿Eso en qué nos ayuda? En nada. Pero si hay revelación, nos acerca más a Dios, conocemos mejor a Dios, conocemos la mente de Dios, conocemos el plan de Dios. ¿Ve? Y revelación, Juan mismo dice, si se escribieran libros de todo lo que Él enseñó y de todo lo que dijo y lo que hizo, no cabrían libros en este mundo, los libros en este mundo. ¿Ve? Es revelación nueva cada día. No se deje engañar por falsas señales, ni palabras vanas de filosofías baratas. El sentimentalismo es muy usado en las religiones. Ese se llama evangelio sentimental o sensual, el cual el apóstol Pablo condena y dice que es usado por falsos predicadores para llevarse todo a todo pecador y no enseñarle jamás la verdad. Pablo lo dice más ofensivo para los religiosos. Dice, estos son de los que se meten a las casas y se llevan a las mujercillas. Hombres sin carácter, quiere decir eso. Y siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Ve? Nunca llegan al conocimiento de Dios. Pues claro, a los pastores que usan de ese tipo de evangelio les conviene así, pero Cristo no es así. Él es la revelación de Dios, el Todopoderoso, que te dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde tú vayas. Un día no muy lejano vendrá de lo alto la orden, suban acá. Si tú no quieres oírle y obedecerle hoy, tú no escucharás esa voz. Y aunque la oigas, no la obedecerás. Y aunque prediques, tengas dones, seas profeta, ayunes, cuides del mundo o seas muy bueno, Él te dirá, no te conozco. Fui a ti y me echaste de ti para seguir tus ideas. Me negaste por orgullo. No quisiste escucharme ni obedecer mi orden que era esfuérzate. Y tú estarás pensando ahora, pero esfuérzate ¿a qué? A hacer conforme a lo que Él manda. A hacer conforme a lo que Él manda. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor. Esfuérzate, hermano, hermana. Hay una lucha para conquistar la tierra prometida y solo hemos pasado el río Jordán. ¿Y tú ya te retiraste de la batalla? Vuelve a la lucha. Tu batalla termina cuando tu Señor te diga, no cuando tú quieras. Ten cuidado con los que te dicen, es igual, adoramos igual, es el mismo mensaje. Eso no es cierto. Con eso engañó Moab a Israel. Pero el mensaje representa a los 7 corderos. ¿Sabían eso? El mensaje representa a los 7 corderos. Sí, pero el que los ofrecía no tenía derecho a hacerlo. Dios no lo envió a hacer eso. Dios envió, no todo el que ofrece un cordero en un altar es Abel. La historia de Elías y los profetas de Baal enseñan eso. Ofrecieron lo mismo, pero Elías fue enviado por Dios, los otros 400 no. Moisés fue enviado por Dios,
Balaam no. Por si crees que así estás bien, tu sangre sea sobre tu cabeza. Si crees que así como estás bien, tu sangre sea sobre tu cabeza, y yo sin culpa. Pues te he advertido, y he advertido a propios y extraños, que la ofensa y desprecio no es a mi palabra, ni a la de ningún pastor ordenado por Dios. Su ofensa es contra de ese regalo de Dios que les fue dado en su bautismo, que ustedes hicieron inútil para ustedes, junto con el sacrificio de Jesús en la cruz. Es por eso que, aunque prediquen y sanen enfermos y llenen salones de gente para hablar de Dios, Él les dirá en aquel día: no sé quiénes sean ustedes, no los conozco, fuera de mí, obradores de maldad. Y entonces, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pues sabrán de cierto que la tormenta que se avecina viene sobre todos los soberbios, los que no quisieron su regalo de amor, los que lo despreciaron, porque la voz que habla por él no tiene título de educación, porque no tiene automóvil, menos para vestir bien. Hoy se burlarían de Juan el Bautista, apedrearían al Señor Jesús y a los apóstoles, seguramente los encerrarían en una casa de salud mental, llamados también manicomios. Hombre, mujer, ¿por qué tanta soberbia? ¿No se dan cuenta que no pueden retener en ustedes la vida? ¿Que no eres dueño o dueña de nada? ¿Que tu cuerpo será devorado por gusanos y tú no podrás evitarlo? ¿No sería mejor doblar la rodilla ante Dios y pedirle perdón? Ahora que podemos hacerlo. ¿No sería mejor volver y esforzarnos al máximo por hacer lo correcto en su presencia? ¿No sería mejor volver al esfuerzo y tomar las armas que Dios nos dio e ir a la batalla hasta el final? Pues así dice el Señor: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y recuerda que Él fue quien dio la orden: esfuérzate y sé valiente. Él lo hizo hasta la cruz por nosotros. Amén. Dios los bendiga a todo el que escucha y cree. Y que Dios le dé sabiduría al que anda como nube llevada por el viento. Que ellos puedan volver a sentir el calor del amor de Dios. Y la sabiduría y humildad los lleve de rodillas delante de Dios, hasta que sientan su presencia en ellos y sepan que fuera de Dios solo hay religión. Y ese es el camino al infierno. Que recapaciten los que tienen aún conciencia de querer ser salvos. Aquellos que aman de verdad a Dios, pero sus ideas cerradas los llevaron a abandonar la lucha, porque el mundo está lleno de filosofías baratas, filosofías vanas, y de consejeros de Satanás, que no harán volver un alma a Dios, sino al contrario, las alejarán más de la verdad. Pido a Dios que tu hermano o hermana no seas uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, que Él los ayude a todos. Su hermano en Cristo Jesús, José Luis Carrera Torres.